Pues saluda a los hermanos queridos en Guadix y en las demás iglesias que visitéis, y que sea también un tiempo de bendición para ellos y para vosotros, estas visitas que vais a hacer. La presentación, por favor. Una de las cosas que más me gusta hacer cuando tengo ocasión es visitar, ver la arquitectura medieval. Los castillos, iglesias, bien sean pequeñas iglesias como esa iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, o espectaculares catedrales góticas como puede ser la Catedral de León. Pero hay un lugar que me fascina especialmente, y es esa ruina que veis arriba a la derecha, que es el monasterio de Moreruela. Y siempre que tengo la ocasión de verlo, pues me encanta ver todas esas estructuras donde se puede percibir cómo son los elementos constructivos de esa iglesia, de ese monasterio. Pero lo que me pregunto cuando veo sitios así es, ¿qué pasó para que una comunidad, sin entrar en los detalles de cuáles eran su modalidad de cristianismo, pero una comunidad cristiana pujante, acabase convertida en una ruina? ¿Qué es lo que le pasó a estas gentes que seguro que empezaron con entusiasmo para que al cabo de los siglos todo ese esfuerzo acabase simplemente en un lugar entretenido, interesante para visitar turísticamente? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué crisis pasaron? ¿Qué pandemias tuvieron que atravesar y no fueron capaces de superar? La Iglesia de Cristo sufre y pasa por desafíos a lo largo de su historia, que hace que esas iglesias crezcan, se consolidan, se establezcan, pero también ocurren momentos en los cuales las iglesias decaen e incluso llegan a desaparecer. ¿Qué es vital para que una iglesia permanezca? Para que una iglesia sea saludable, fructífera, para que una iglesia pueda superar los embates del tiempo y seguir siendo el lugar donde Dios obra y donde las personas conocen a Jesús. Ayer os enviamos por el grupo de WhatsApp de la iglesia una encuesta. Por cierto, si alguno quiere apuntar con su móvil y coger el código QR, estará abierta todavía hasta esta tarde. Así que si no habéis contestado todavía, podéis entrar y responder a esa encuesta en la que simplemente os preguntamos ¿qué actividad crees que es vital para la iglesia? Y los que habéis respondido durante el día de ayer, habéis destacado, creo que se ve ahí, el tamaño de las palabras es más número de respuestas. Y la palabra comunión, por ejemplo, aparece no solamente ahí donde lo veis, sino que aparece en distintos sitios. Lo que pasa es que la comunión es una palabra distinta a comunión, con acento, sin acento, en fin, todas las variedades de la comunión son posibles. Pero claramente es de las más destacadas, la oración, la predicación, la palabra. Hechos 2 nos hace no una encuesta, pero sí una radiografía, nos da una fotografía del momento inicial de la iglesia y nos muestra cuáles eran las características que tenía esa iglesia. Por supuesto, no agota lo que son todas las características y la vida de la iglesia, pero nos da un resumen que nos muestra esa instantánea de cómo era la vida de la iglesia naciente, la iglesia en Hechos. Acompañadme, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta descripción que nos hace aquí Lucas es justo después de ese primer mensaje inaugural del apóstol Pedro, en el cual nos dice que se añadieron, versículo 41, aquel día como 3.000 personas.
Los apóstoles empiezan la predicación del mensaje de Jesús, empiezan a dar testimonio de lo que significó su muerte y resurrección, y las personas que lo escuchan y lo reciben pasan a formar parte a esta comunidad. Porque una iglesia vital es una comunidad para pertenecer. Y en este versículo 42, nos da una especie de resumen mínimo de lo que era la vida de la iglesia y de esa comunidad a la que se añadían los que habían creído. La primera es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que esa enseñanza, ese mensaje que los apóstoles estaban proclamando y que además chocaba frontalmente con lo que los demás maestros de la ley enseñaban, sobre esos principios, sobre esas enseñanzas, los creyentes perseveraban, aceptaban y se basaban en esas enseñanzas. Su enseñanza además era autoritativa. Los apóstoles tenían la autoridad reconocida de que eran los que habían estado con Jesús y tenían el poder del Espíritu Santo para demostrar que ellos eran los que habían recibido ese mensaje. Eran enviados, apóstoles, y empoderados, llenos del poder y de las señales dadas por el Espíritu Santo. Y ellos, los que lo escuchaban, recibían ese mensaje. Y nosotros hoy lo tenemos registrado en el Nuevo Testamento. Así que nosotros, igual que esa iglesia de los primeros tiempos, podemos perseverar en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, porque nos ha sido dada en la palabra de Dios. Y eso hace que la doctrina apostólica es el fundamento imprescindible para el crecimiento de la iglesia. Es aquel fundamento en el cual la iglesia crece, siendo la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Una iglesia saludable, una iglesia vital, es la que tiene unas convicciones firmes porque están bien arraigadas en la palabra de Dios. Y en la iglesia tiene que estar siempre presente la enseñanza apostólica, el conocimiento, la enseñanza de la Escritura, no como algo teórico, sino como una realidad en la que hay que permanecer y en la que tenemos que vivir. La iglesia no es un instituto bíblico, no es un seminario, pero la enseñanza de la palabra es central. Y necesitamos que en la iglesia y en las distintas actividades y todo lo que abarca la vida de la iglesia, la palabra de Dios esté presente y nos esté desafiando para vivir fundamentados en su enseñanza, en sus doctrinas, siempre. No solo en un culto, en los grupos, en las actividades, en lo que se haga, la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento. Y para eso es imprescindible que haya personas que sean capaces de enseñar, de transmitir adecuadamente. Hombres y mujeres que se esfuercen por presentarse a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de verdad, evitando las palabrerías. 2 Timoteo 2:15 es el consejo de Pablo a Timoteo y para todos nosotros. Y sin duda, tener esas convicciones firmes era una necesidad apremiante en el siglo I y lo es hoy para cada uno de nosotros. Necesitamos que los valores de Dios, que la enseñanza, que sus principios, que su manera de decirnos cómo hay que vivir, sea lo que moldee nuestra mente. Y para eso tenemos que llenarnos de esa palabra, porque si no lo que nos va a influir van a ser cualquier otra idea que machaconamente nuestra sociedad pueda introducir en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, como iglesia, debemos preguntarnos, ¿quién está moldeando tus ideas, tus valores, tu manera de entender la vida, las relaciones, el trabajo, la familia, el sexo, todo? ¿Quién está moldeando eso? ¿La doctrina de los apóstoles o la influencia del mundo que nos rodea? Y es bueno que vengamos a la iglesia, que escuchemos los mensajes, que los veamos por YouTube. Eso nos enriquece. Si son buenos mensajes en YouTube, ya sabéis, hay de todo. Eso es bueno, nos ayuda, pero no es suficiente. No basta con estar escuchando. Necesitamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, nuestra lectura personal, nuestro estudio. Porque si no, nos convertiremos en cristianos anémicos, sin alimentación, sin fortaleza, y seremos zarandeados, como dice Pablo, por cualquier idea, tendencia, doctrina que nos parezca la más interesante. Así que la primera marca de esa comunidad a la que perteneces cuando te conviertes a Jesús es tener unas convicciones firmes y arraigadas en la palabra. Continúa el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había unas relaciones diferentes, auténticas entre los creyentes.
Probablemente esa palabra, comunión, que también habéis destacado vosotros al responder a esa encuesta, sea una de las palabras más identificativas de lo que es la familia de la fe, de lo que es una iglesia. Es un lugar donde te encuentras con otros. Es un lugar donde la relación es lo que moldea el resto de tu vida. Koinonía es la palabra, seguro que la habéis escuchado en alguna ocasión, que tiene que ver con comunión y que aparece muchas otras veces, esa misma raíz, en el Nuevo Testamento. Y además, en estos versículos, si os dais cuenta, hay como una acumulación. Estaban en comunión unos con otros. 44. Todos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, repartían según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes. Es decir, la impresión que nos dan estos versículos es que el pueblo de Dios disfrutaba estando juntos. Tenían ese compañerismo, esa relación de manera habitual. Asisten, participan, no solamente están, sino que forman una nueva comunidad. Ser iglesia significa pertenecer a esa comunidad, a la familia de la fe. Y en ese contexto, relacionarse de una manera diferente los unos con los otros. En esto sabrán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en el amor que tenéis los unos por los otros. No solo lo sabrán porque tengáis la misma idea, porque confeséis juntos al Señor, todo eso es necesario, es bueno, y lo vemos en la palabra de Dios. Pero lo que los demás van a ver, y lo primero que se va a notar, es cómo es la relación entre los que se dicen hermanos. Y eso no se puede fingir, porque es algo que sale de la relación unos con otros. No es una anulación absorbente de tu individualidad. Todo lo contrario, esa relación potencia lo que eres, porque te impulsa a desarrollar lo que el Señor te ha hecho como persona y como creyente. Pero es una necesidad para que crezcamos como hijos de Dios. Pero ese compañerismo, esa comunión, ese estar juntos, tiene un precio. Tiempo. No se puede estar juntos sin estar juntos, ni siquiera por internet. Incluso si quieres estar junto con alguien por Zoom, tienes que pasar tiempo. Y claro, si estás aquí, no estás en otro sitio. Si quedas con los hermanos, pues a lo mejor te pierdes algo que podría ser muy interesante, es cierto. Pero ¿cuál es tu prioridad? Pregúntatelo. Compañerismo. Pero había otra característica que llama la atención. Todos los que habían creído estaban juntos, sí, ya lo sabemos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y claro, estas son unas frases que nos empiezan a poner así como un poco incómodos, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Que para ser cristianos hay que hacer comunidad de bienes? ¿Hay que hacer una expropiación de todas las propiedades y que los responsables de la iglesia repartan y decidan, a ti te corresponde este piso, aquí a ti este coche, aquí esta falda, este... No es eso lo que está diciendo el Evangelio. Algunos han querido ver en esta descripción un anticipo de lo que se podría llamar como comunismo bíblico. Pero aquí no hay nada de abolición de la propiedad privada, sino de renuncia a cosas que tienes por amor a aquellos que no lo tienen. Siempre hay un componente de generosidad voluntaria. Y ante esta enseñanza que vemos aquí, ha habido dos tendencias. Por un lado, a rechazarlo. No, esto era algo que hicieron, eran entusiastas en la primera iglesia, luego tuvieron problemas económicos y necesitaron ofrenda de los demás creyentes, y es cierto, eso fue parte de lo que ocurrió. Y entonces es muy fácil decir, bueno, no, esto era para el primer siglo, nos olvidamos. Luego está la otra opción, también el otro extremo, decir, no, si queremos ser iglesia, esto es lo que hay que hacer. Y si no, no estamos obedeciendo al Nuevo Testamento. Si tienes 2 pisos y no vendes uno, no eres buen creyente. Y ha habido movimientos que han obligado a los creyentes a hacer ese tipo de gestos. Y muchas sectas han utilizado este argumento para quitar a la gente sus legítimas propiedades, pensando que de esa manera estaban honrando a Dios. La Biblia une espiritualidad y economía. No separa nuestra vida material y económica de nuestra vida espiritual. Todo es de Dios. La tierra es de Dios. Mi casa es de Dios. Mi ropa es de Dios. Todo es de Dios.
y nosotros somos administradores que Dios nos ha dado. Es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía unas normas de cómo tenían que administrar las propiedades terrenales, las propiedades materiales, de manera que se mantuviera la justicia. Y si os interesa ese tema, leed Levítico 25, donde se nos muestra leyes muy sorprendentes de cómo había que gestionar la compraventa de propiedades para que las familias de Israel no quedasen sumidas en la pobreza y pudiesen volver a empezar si ha habido problemas en su situación económica. No, el Nuevo Testamento no nos llama a una expropiación de bienes, pero tampoco nos consiente un egoísmo innegociable diciendo que esto es mío, mío, mío y solo mío. Nos invita a una generosidad responsable. Y el apóstol Juan lo expresa de la siguiente manera. 1 Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y cuando sigamos leyendo el libro de los Hechos, veremos ejemplos de personas que hacían eso con buen corazón, con buena intención, y que traían las cosas para que fuesen repartidas, y otros que lo utilizaban solo como una simulación de espiritualidad. Pero esa generosidad de los cristianos del primer siglo impactó la sociedad de su tiempo. El mundo romano no podía entender cómo estas personas estaban dispuestas a compartir y a ayudarse los unos a los otros a desconocidos, porque la Iglesia empezó a crear una red de apoyo a los necesitados de todos los lugares para que nadie pasase por esa necesidad. De alguna manera, el cristianismo es el que inicia lo que hoy conocemos como seguridad social, también en nuestras sociedades occidentales. Esa visión de que al necesitado hay que ayudarle y hay que compartir el que tiene más con el que tiene menos. Y podríamos dar testimonios de cómo a lo largo no solo de la historia del cristianismo, sino en nuestra propia historia, hemos podido ver esos gestos de generosidad en nuestra historia como asambleas de hermanos, nuestras iglesias, pero en nuestra propia iglesia local. Cumplimos 90 años este año como iglesia en Salamanca. Y si nuestra iglesia se ha desarrollado por la gracia de Dios, entre otras cosas ha sido porque ha habido personas generosas que han renunciado a sus bienes para que la iglesia tuviese un local en el que poder reunirse hace años. Y de esa generosidad todavía hoy nos beneficiamos. En estos meses yo contemplo asombrado cómo el Señor nos ha regalado un centro de retiros, de encuentros, la Posada en Navafría, y cómo hay personas que están vendiendo sus propiedades legítimas para ofrendar y que eso pueda ser una realidad para el disfrute del pueblo de Dios. No es un mito del siglo I, son corazones tocados con la generosidad de Dios para compartir lo que tienes, para que el Dios sea glorificado. La Iglesia nos desafía al individualismo y al materialismo. ¿Seremos parientes del joven rico o nos pareceremos más a esa Iglesia del siglo I y de a lo largo de la historia que supieron compartir? ¿Veremos la Iglesia como una reunión a la que asistir ocasionalmente o como una comunidad a la que pertenecer? Ya solamente estas dos primeras descripciones pueden desafiar nuestra manera de entender lo que significa vivir como iglesia, vivir la vida cristiana. Pero continúa, seguimos en Hechos 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Es esa expresión tan querida para nosotros de lo que expresa lo que acabamos de hacer. Santa Cena, Cena del Señor, partimiento del pan. La Iglesia de Cristo es una iglesia que se reúne para celebrar sus ordenanzas. Somos la comunidad del nuevo pacto y en el pan y en el vino estamos recordando lo que hizo Jesús, pero estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo hemos dicho más de una vez, es probablemente una de las actividades más evangelísticas de la vida de la Iglesia, porque estamos dando testimonio y proclamando lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. En este partimiento del pan, los primeros discípulos reconocieron a Jesús. ¿Recordáis Emaús? Y fue cuando partió el pan, cuando sus ojos se abrieron. Cada vez que partimos el pan, de alguna manera nuestros ojos se abren a contemplar a Jesús, amándonos, que se entregó por nosotros y que nos invita a vivir con Él cada día de nuestra vida.
Y ese momento del partimiento del pan es un encuentro insustituible. Es probable que otro tipo de actividades puedan ser opcionales para la vida de la Iglesia. Que podamos plantearnos que se puede hacer este tipo de reunión, puede haber meriendas, puede haber reunión de jóvenes, puede haber tantas cosas buenas. Pero si algo es insustituible en la comunión fraternal, es el juntarnos para participar de este pan. Y se puede organizar de formas muy diversas, de tiempos, de frecuencia, de programa, de tipo de organización del culto. Inicialmente era en el contexto de una comida fraternal, pero en Corinto se les fue la mano un poco y parece que lo dejaron como algo más sencillo. La Biblia no nos da un reglamento de cómo tienen que ser nuestros cultos. Nos deja los principios de qué es lo que tiene que estar presente para que sepamos adaptarlo a la necesidad de cada lugar, de cada circunstancia. Pero el partimiento del pan se convirtió en un momento central para la vida de la Iglesia. No es un rito semanal. Nuestras iglesias tenemos uno de nuestros principios es la celebración semanal. Hay otras iglesias que lo hacen mensual o una vez al año. No tenemos nada que juzgar al respecto. Pero a nosotros nos gusta celebrarlo semanalmente, porque nos ayuda a recordar semana tras semana lo que significa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una cita necesaria. Pero, ¿sabéis? Tengo la impresión, y perdonadme si alguno cree que no es así, de que se está convirtiendo cada vez más en una cita optativa para muchos creyentes. Es una buena opción para un domingo, a menos que tenga otras cosas que me atraigan más, que sean más interesantes. Y una vez te ocurre, y no pasa nada, porque como no cae el cielo sobre nuestras cabezas, ni trona el Señor cuando no vienes, pero puede ser otra. Y acaba convirtiéndose venir al culto en una alternativa entre otras. Cuando el Señor nos invita a una cita que debería estar marcada en rojo con nuestra agenda, porque venimos a encontrarnos con Él en la comunidad de la que formamos parte. Y algunos tienen también la tentación de sustituir este encuentro personal con el sucedáneo online. Y está muy bien, perdonadme los que estáis viéndonos por YouTube, no os sintáis ofendidos. O sí, eso habladlo con el Señor. Pero si no estás viniendo al culto, porque estás mucho más cómodo en tu casa pudiendo estar, piensa por qué es. Es una alternativa fantástica si no puedes desplazarte, pero no lo conviertas en el centro de tu vida espiritual. No sé si es esa cámara o es la otra, da igual, te lo digo en esta o en la otra. Porque la comunión se vive estando, viéndonos cara a cara o mascarilla a mascarilla, pero pudiendo juntos participar. Como digo, si no es posible, es una buena alternativa, pero no lo conviertas en el sustituto de la verdadera comunión con tus hermanos. Celebración constante, reiterada. Pero la vida de la primera iglesia también se relacionaba en las oraciones, versículo 42. Y nos dice también el versículo 47 que se reunían para alabar, se reunían en el templo. La adoración colectiva era parte también de la vida de la iglesia. Y había dos manifestaciones. Por un lado, la oración. La oración no solo privada en casa, que es necesaria, que debemos practicarla, sino la oración colectiva. Y cuando alguien no quiere orar con sus hermanos, también que se plantee qué es lo que le está pasando en su vida espiritual para que no quiera. A veces no se puede, claro, pero que no sea también una forma de cerrarte a la comunión con los hermanos y con Dios. Y por otro lado, la adoración pública. De nuevo, adoramos al Señor en privado, pero la vida de la iglesia también consiste en las oraciones y la alabanza juntos a Dios. Más que cánticos, gratitud, expresiones de necesidad, testimonio, reconocimiento. Una iglesia viva es una iglesia que desarrolla un culto edificante, en el cual hay palabra, oración y adoración, en la cual hay oportunidad para que los hermanos expresen su gratitud y su alabanza a Dios, para que nuestra música y nuestras voces, con un estilo, con otro, mejor, peor hecho, pero haciéndolo de la mejor manera posible, para que nuestro Dios sea glorificado y nosotros seamos edificados. Y es curioso que en la iglesia del siglo I, esta adoración colectiva, si observáis, se daba en dos espacios. Nos dice el versículo 46 que perseveraban en el templo y en las casas. Y ambos espacios son espacios que también tienen su lugar para la iglesia contemporánea. Por un lado tenemos el templo, el lugar público, masivo, visible, donde la iglesia es reconocida y es un punto de testimonio, de visión de que aquí hay un pueblo de Dios que se reúne. El local de cultos es valioso.
el tener un lugar donde reunirnos, no es un gasto superfluo en la economía de la Iglesia, sino que nos permite tener un punto de referencia para la comunidad, pero también para la sociedad. Es curioso que en esta iglesia del primer siglo la gente les veía en el templo, veían cómo adoraban. Y eso era el mayor reclamo para que la gente quisiera saber quiénes eran estos y qué estaban haciendo. El local de la iglesia de alguna manera se convierte en nuestra segunda casa. Debe ser acogedora para todos. Y nosotros no tenemos la posibilidad de tener un edificio. Los que nos hemos criado en una iglesia en la que había edificio, es algo que recuerdo con ilusión de pensar, ojalá el Señor nos permitiera tener un edificio, porque, ¿sabéis?, es un testimonio muy notorio en la ciudad. No podemos, gracias al Señor por tener este lugar y el de fuera también. Pero, ¿qué valor tiene la adoración pública del pueblo de Dios? Pero la iglesia se desarrollaba también en las casas. No es elegir entre templo y casas, sino recordar que ambos espacios son necesarios para la vida de la iglesia. No fue solamente circunstancial. Podían seguir reuniéndose en el templo o buscar un lugar, tenían la capacidad incluso económica. Fijaros, tenían propiedades, no era un problema económico en ese momento. Pero la iglesia por las casas es una parte también de una iglesia vital. La iglesia nació y creció en las casas. Y los grupos pequeños, sea físicamente en una casa o en un lugar reducido, sigue siendo una actividad clave para tu vida espiritual. Y yo también os doy testimonio de que mi vida espiritual no sería lo que es hoy si no fuera por los hermanos y hermanas con los que he podido compartir en la intimidad de un grupo pequeño las luchas, las dificultades, las alegrías. Si no estás formando parte de un grupo pequeño, no sabes lo que te estás perdiendo. Pero además, te estás perdiendo parte del propósito de Dios para su iglesia. Esas son las 4 actividades que vemos de una manera clara. Hay más, claro, y hay evangelización específica. El apóstol Pablo hicieron campañas, fueron a sitios, aunque el crecimiento de la iglesia luego se dio mucho más por la relación de los creyentes con los que estaban alrededor. El pueblo los veía, recibían el favor, eran bien valorados incluso por el pueblo, aunque los líderes los rechazaban, nos dice el versículo 47. Pero, ¿os dais cuenta de que en estos versículos hay más cosas que actividades? Hay actitudes. Porque no se trata solamente de qué cosas hacemos, sino qué hay detrás de lo que hacemos. Y en estos versículos podemos encontrar 4 actitudes que son vitales también y que debemos imitar. La primera, una palabra que se repite 2 veces, perseverancia. Qué fácil es empezar las cosas y dejarlas a medias. Pero la iglesia perseveraba, eran constantes, a pesar de las circunstancias, y mantenían el mismo ánimo que al principio. Eran unánimes. Y unanimidad es una palabra que no significa que todos tuviesen exactamente las mismas ideas, pero sí tenían un propósito común. Y juntos cumplían esa misión y se reunían y sabían para qué estaban. Es pensar en el bien común por encima de mi preferencia personal. Es formar equipo. Es buscar la coincidencia y la concordia con las personas que te rodean. Eran unánimes. Tenían alegría en los cultos. ¿Sabéis? Cuando yo era joven, lo que más se me repetía de cómo tenía que ser un culto es la palabra que menos veces aparece en el Nuevo Testamento: solemne. En el Antiguo Testamento aparece mucho, pero en el Nuevo Testamento una vez, y solo es para traducir la palabra gran día. Es cierto, hay que ser reverentes y las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden, pero la alegría es el fruto del Espíritu que deberíamos expresar en nuestra forma de reunirnos y alabarnos y alabar al Señor. No estamos pensando en un caos ni en un desorden, no, en reverencia, pero en alegría que brota de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Y la última palabra, con alegría y con sencillez, sin dobles intenciones, sin una complejidad formal y reglas, sino de una manera natural. Los hermanos se reunían, celebraban, alababan, mostraban el amor de Dios los unos a los otros. Y la iglesia crecía, pero crecía por la gracia de Dios. No porque fuese que aplicaban esta fórmula y entonces funcionaba, sino que en esa esfera
de un pueblo de Dios que honraba al Señor, era Dios el que daba el crecimiento, no era la estrategia de la Iglesia la que daba el crecimiento. Fijaros que Lucas lo dice de una manera muy clara. El Señor añadía a la Iglesia. No era solamente una cuestión de lo bien que lo hacían, y lo estaban haciendo bien, sino que era el Señor el que estaba obrando. Y nosotros no tenemos en nuestra mano cuál sea el fruto de la Iglesia, pero sí tenemos en nuestra mano cuál sea la actividad de la Iglesia y cuál sea la actitud con la que nosotros participamos de la Iglesia. Así que hay actividades, hay actitudes, pero sobre todo hay un desafío para nosotros, para nuestra Iglesia local, para ser capaces en estas circunstancias, como en cualquier otra, aplicar estos principios, estas actividades, estas actitudes en nuestra manera de vivir la fe cristiana. Sería muy triste que pasaran los años y que el edificio de la Iglesia acabara siendo un recuerdo lejano de tiempos de fruto. No sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra Iglesia local, pero nosotros somos responsables de parecernos lo más posible a cómo Dios ha decidido que es una Iglesia vital.